Recordemos que para transicionar una iglesia a un esquema de crecimiento, habían algunos elementos que hay que implementarlos, ¿no? Y decíamos que lo más importante primero es la visión, ya hablamos de visión, de la célula, ya hablamos de la célula, de liderazgo, ¿vale? Estamos hablando de liderazgo y hoy terminamos con el tema del liderazgo. Entonces les comparto pantalla y terminamos con el tema de liderazgo, porque la semana pasada ya estuvimos, ya hablamos, desarrollamos bastante liderazgo, ¿verdad? Pero hoy simplemente lo terminamos. Entonces, con lo que quiero que nos quedemos de liderazgo es con las proporciones. Recordemos que el 20%, recordemos que el 20% produce el 80% de los resultados, ¿no? Entonces, el principio de Pareto dice que lo que causa el 80% de resultados es el 20% del trabajo. Es decir, el 20% es la causa, el 80% es el resultado. ¿No es cierto? Entonces, para nosotros tenemos que entender que ese 20% que va a producir el 80% es el equipo de liderazgo. Y el 80% que va a producir el resto, el 20%, es la congregación restante. Entonces, entendiendo esto, tenemos que entender que ese 20% son las personas que están comprometidas con la visión, son las que suman, las que multiplican, son los primeros que llegan y los últimos que se van, son los que aportan financieramente, los que dedican su tiempo y su voluntad, son los que apoyan al pastor, los que aman a Dios con todo su corazón, son los que tienen perfil de liderazgo, los que son fieles y son dignos de confianza. Esos son ese 20% al cual el pastor tiene que identificar. Ahora, el resto es del 80%, ¿vale? Que va a dar un resultado del 20%. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entendamos que el 20% debe recibir el 80% del tiempo del pastor. Es decir, para que ese 20% a usted realmente le produzca el 80%, que es lo que queremos, usted tiene que dedicarle a ese grupo de 20%, tiene que dedicarle el 80% de su tiempo. El problema es que nosotros a veces le dedicamos más tiempo al grupo equivocado, ¿no es cierto? Porque decimos, es que el fulano de tal están bien, están fieles, ellos no necesitan tanto de nosotros, más bien visitamos al que está desanimado, al que está criticando, al que siempre está quejándose, al que nunca está conforme, ¿verdad? Y esos son los que nos quitan más tiempo. Pero ¿qué pasa? Le estamos dedicando más tiempo al grupo que necesita recibir menos tiempo, al segmento equivocado. Por el contrario, el 80% restante tiene que recibir el 20% del tiempo del pastor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con el 20% productivo pasamos nosotros tiempo individual, y con el 20 y con el 80% que produce menos pasamos tiempo grupal. Es decir, usted con el 20% procura pasar tiempo de calidad individual, y con el resto 80% usted pasa tiempo de calidad grupal. Por ejemplo, los mensajes que usted predica en la iglesia los domingos es dirigido a todo ese 80%. Usted predica lo mejor que puede, el mensaje bien trazado. Después del culto usted les saluda a ellos. Cuando usted los saluda por micrófono, por ejemplo, los saluda muy afectuosamente, muy cariñosamente, ¿verdad? Les da después del culto un buen apretón de manos, o si es que puede un abrazo, ¿cierto? Usted está dedicándole un tiempo grupal a todos. Pero en cambio con el liderazgo no puede ser así. A ellos tienen que dedicarle un tiempo individual, con ellos tiene que reunirse aparte, a ellos tiene que visitarlos aparte, a ellos tiene que dedicarles mayor tiempo. Entonces así vamos a ser más productivos en el resultado. Esta inversión de tiempo va a ser una influencia que va a producir frutos acelerados en la formación del equipo. Nosotros lo estamos mirando aquí. Entonces, recordemos, Jesús pasó tiempo especial con sus discípulos, con los 12 discípulos. Recuerden que Jesús predicaba multitudes, pero él discipuló 12. Jesús alimentaba multitudes, pero los que sirvieron al resto fueron sus discípulos. Entonces, Jesús comía con ellos, hacía cenas, iba a banquetes, iba a ceremonias, tenía reuniones de oración, iban de pesca, les daba enseñanzas claras, a ellos no les hablaba por parábolas, pero les decía claramente. Sí, Jesús tenía una relación distinta con sus 12 con el resto, y el pastor tiene que entender eso, porque el pastor también está siguiendo la visión, el modelo, la estrategia de Jesús. Entonces, él tiene que establecer
tiene que predicar visión, pero tiene que también abrir células, pero tiene que también tener equipo de liderazgo. Porque si usted abre células y no prepara un equipo de liderazgo, mañana que quiera multiplicar no va a tener líderes para multiplicar. Mañana que quiera abrir más células no va a tener gente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que encargarle 2, 3 células a una sola persona. Y ese es el problema de muchas iglesias, que dicen, nosotros tenemos 20 células o 20 refán. Sí, pero esas 20 refán la hace el pastor, el presidente de misiones y la esposa del pastor. Entonces, eso no va a producir un resultado porque está demostrado estadísticamente que un líder puede multiplicar efectivamente y pastorear efectivamente una célula. Si le ponen 2, la carga ya es muy fuerte. Si le ponen 3 más, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Solo va a mantener, pero no va a multiplicar. Entonces, cada célula necesita un líder, un sublíder, un Timoteo, un anfitrión. Y para eso necesitan estar entrenados, capacitados, y para eso el pastor va a preparar un tiempo especial para ellos. Bueno, el MIT. Vamos a ver hoy el MIT. ¿Qué es el MIT? El MIT es la reunión de liderazgo. Vale decir, el pastor tiene que establecer, aparte de todos los cultos y aparte de todo lo que haga, el pastor tiene que establecer una reunión semanal con su equipo. A eso se le conoce el MIT. Nosotros le llamamos meet porque este meet viene de una palabra inglés que quiere decir reunión, meet, o meeting, ¿verdad? Y, reunión. Entonces, el meet está tomado como la siguiente referencia. La M de ministrar, la E de evaluar, la otra E de empoderar y la T de trazar. Es decir, usted se va a reunir una vez por semana con su equipo de liderazgo. Supongamos que usted escoge los lunes, por decir, usted puede escoger cualquier día, pero supongamos que usted escoge los lunes. El primer lunes del mes, ¿qué va a hacer con su equipo de liderazgo? ¿Qué usted va a hacer con ellos? Usted los va a ministrar. Para eso usted tiene que prepararse en cómo ministrar. Son enseñanzas de liderazgo, son predicaciones a los servidores. Las necesidades de un servidor no son las mismas de un simpatizante. El siguiente lunes, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a evaluar. Si ya abrieron células, bueno, vamos a recoger los reportes de células. Si es que están aprendiendo a hacer células, bueno, entonces vamos a preguntar a los hermanos cómo se dirige un rompehielo, cómo se da el tema. Usted se sienta con ellos a evaluar. Y ya no los ministra, ya no hace culto, ya no canta coros de adoración, evalúa. La tercera semana, ¿qué es lo que usted va a hacer? Los va a empoderar. ¿Qué quiere decir empoderar? Darles herramientas espirituales, que se renueven en el Espíritu Santo, que sepan que Dios les ha dado autoridad, que sepan que cuando abran la boca Dios les va a dar palabra, ¿verdad? Entonces eso es empoderar. El pastor tiene que prepararse para empoderar a su equipo. Jesús los empoderó. Jesús les dio herramientas. Jesús les dijo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Es decir, les dio autoridad, les hizo ser conscientes del poder que habían recibido y los envió. Entonces el pastor tiene que empoderar a su equipo para que su equipo vaya y haga un trabajo efectivo, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. De la cuarta semana, ¿qué es lo que va a hacer el pastor? La cuarta semana el pastor va a trazar. ¿Qué quiere decir trazar? Proyectar. ¿Qué quiere decir proyectar? Trazar, enfocarse al futuro. Por ejemplo, si usted va a hacer el ciclo evangelístico, en la semana trazar, usted ya planifica las fechas, organiza las comisiones, si va a ser la fiesta del amigo. En trazar usted organiza todo con tiempo. Trazar es proyectar, planificar, organizar con tiempo lo que se viene. Entonces, repasemos nuevamente. La M de ministrar en la primera semana es ministrar las necesidades del liderazgo. El liderazgo tiene necesidades distintas a las del resto del pueblo, porque el resto del pueblo viene a recibir, pero el liderazgo está dando también, están sirviendo, ellos están ministrando, están haciendo células, ellos también se cansan, ellos también tienen problemas familiares, también tienen carga laboral. Entonces el pastor tiene que estar ahí ministrándolos, orando por ellos, imponiendo manos, refrescando la visión del pueblo. Si el pastor no puede dejar de ministrar a su equipo, ¿vale? En la segunda semana usted va a evaluar, es decir, usted va a evaluar el crecimiento que están teniendo. Por ejemplo, usted dice, hermanos, el año pasado bautizamos tantas almas, o hermanos, en el Día del Amigo tuvimos tanta gente. Vamos a organizarnos para ver cómo retenemos. O, por ejemplo, tenemos 2 células. En el último mes tenemos un promedio de asistencia de 15 en la una célula y de 35 en la otra. ¿Por qué hay tanto crecimiento en la otra y en la otra tenemos menos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está haciendo? Evaluando. Le pregunta al líder de célula, ¿cómo le fue en su célula, hermano? Présteme su reporte. Vamos a ver cómo le fue. Y empieza a evaluar. Eso es lo que hace el pastor. La tercera semana va a empoderarlo, es decir, le va a dar herramientas espirituales, un enfoque en la misión, van a renovarse en el poder, ¿verdad?
que sean conscientes de la unción que ya han recibido cuando Dios les dio el poder del Espíritu Santo. La semana cuarta, ustedes van a trazar, es decir, proyectar, van a revisar las metas, van a planificar eventos. Entonces, muy importante la reunión del MIT. Una iglesia de crecimiento tiene que tener una reunión semanal del MIT. Esto no debe hacerlo mensual ni quincenal. Tiene que hacerlo semanal porque usted necesita dar un seguimiento a estas personas. Es como que usted, hay pastores que dicen, voy a hacer yo reunión de líderes trimestral, imagínense. Eso es muy, muy lejos, muy lejos. Muchas cosas pueden pasar en 3 meses. Otros dicen mensual, aún así sigue siendo mucho tiempo. Muchas cosas pueden pasar en 4 semanas. Aún quincenal está muy distante. Es como que usted diga, yo voy a hacer culto dominical cada mes. Eso no cabe en nuestra cabeza porque usted sabe que el pastor tiene que alimentar al pueblo constantemente. Ahora, este grupo de hermanos tiene que ser alimentados también constantemente con un alimento especial. Y recuerde que este 20% es el que usted tiene que dedicarle el 80% de su tiempo, de su oración, de su trabajo pastoral, de su preparación. Entonces, cuando usted va a dar enseñanza de liderazgo, que se note que usted se preparó, que se note que usted le dedicó el 80% de su tiempo a esa enseñanza. Algo diferente, un pan nuevo, un alimento nuevo, que no es el mismo mensaje del domingo, es un mensaje que está enfocado a levantar al liderazgo, a recordarles para qué Dios los ha llamado. Entonces, muy interesante. Por ejemplo, el pastor Carlos estaba dando una enseñanza la semana pasada sobre la santidad y estaba orientando a los servidores sobre su manera de ser, la santidad interior, la santidad exterior, la manera de vestirse y todo eso me parece excelente. ¿A quién se enseña eso? Eso se enseña al equipo. También lo vamos a ver que también esa enseñanza entra en el discipulado, pero no está de más al equipo de liderazgo de vez en cuando darle un retoque a esas enseñanzas que son tan necesarias. Entonces, mire, Pastor Carlos, que la mayoría de pastores hacemos ese trabajo, pero no sabemos organizarlo, o sea, lo hacemos suelto, ¿verdad? Todos enseñamos liderazgo, pero no tenemos una reunión establecida, no tenemos un equipo seleccionado, no tenemos una fecha calendarizada, no tenemos reuniones planificadas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo no es hablar de cosas nuevas, simplemente es de organizar lo que ya hacemos para hacerlo de una mejor manera y más efectivo. Bueno, entonces eso es el MIT. No es otra cosa, no está tan complicado. El perfil de liderazgo celular, hoy no lo voy a hablar porque es algo que nosotros ya lo sabemos. Nosotros como pastores sabemos cuál debe ser el perfil del servidor, ¿no? Más que todo, encontrar gente para que sean salvos, luego adiestrar a los futuros líderes, encontrar a líderes que van a adiestrar a otros líderes, encontrar y adiestrar a líderes que van a abrir nuevas células o nuevas iglesias. El perfil de liderazgo, aquí se habla de la fidelidad que tiene que tener el servidor. Se habla de los requisitos del servidor, el ser idóneo para el cargo que se le va a dar. Se habla de la santidad interior, de la santidad exterior, ¿vale? Entonces, esto es el perfil de liderazgo, ¿cierto? Bueno, no vamos a profundizar en esto. Vale. Vale, entonces no vamos a profundizar en esto. Vamos entonces a la siguiente parte, que es la parte de hoy más fuerte. Vamos a avanzar rapidito. Y es la escuela del discipulado. Esto ya es una cosa nueva. Esto no lo hemos visto antes. Y este sería el cuarto engrane que vamos a aprender. Recordemos, primer engrane, visión. ¿Vale? Segundo engrane, célula. Tercer engrane, liderazgo. Ahora vamos a hablar de la escuela del discipulado. Cuando yo les enseñé sobre la célula, yo les estuve hablando de que hay una diferencia entre un estudio bíblico y entre una célula. No decimos qué es más importante porque los dos son importantes. No decimos cuál sirve porque los dos sirven. Lo que tenemos que aprender es a entender que son dos herramientas distintas y cada herramienta sirve para lo que está hecho. Entonces, la célula es un instrumento de crecimiento para ganar, para contactar, para se rencontrer, nos decimos en francés, se rencontrer, o sea, hacer encuentro, conocer gente. Pero el estudio bíblico, en cambio, es una herramienta para retener, para formar, para consolidar, para afirmar. Por eso es que muchas iglesias han hecho células y han crecido. Pero en cambio la gente, así como llega, se van, no se quedan. ¿Por qué razón? Porque la gente llegó, se la contactó,
pero no se consolidaron, no se les afirmaron, no se les enseñó la doctrina, no se les, no se les instruyó. Entonces, si usted abre células, va a ganar gente y va a crecer, eso es indudable. Pero para que la gente se quede, se forme, madure, se bautice, para que sean fieles, para que se conviertan en discípulos, ¿qué es lo que necesitamos? Una escuela del discipulado. ¿Y qué es la escuela de discipulado? Es un estudio bíblico. Pero una escuela de discipulado es más que un estudio bíblico porque está estructurada en niveles diferentes con objetivos específicos. Entonces vamos a mirarlo. La escuela del discipulado, nosotros le llamamos la escuela del discipulado ser, así le llamamos, ser. Ser discípulo le llamamos en Academia en Sancho, le llamamos escuela de discipulado ser. Entonces, mira lo que dice la Biblia, Marcos 4:26. Decía además Jesús, el reino de los cielos, así es el reino de los cielos. Es como un hombre que echa una semilla en la tierra. Preste atención, la tierra es el corazón del ser humano, la semilla es la palabra. Y duerme y se levanta, esto quiere decir tiempo, el discipulado requiere tiempo, de noche y de día, y la semilla brota. Cuando dice aquí la palabra brota, lo que se está refiriendo es que esta semilla nace, es decir, hay un nuevo nacimiento, como cuando nosotros bautizamos a la gente, hay un nacimiento. Pero no solo brota, sino que esta semilla tiene que crecer, necesitamos pasarla por un proceso de crecimiento, sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, es decir, cuando el creyente ha nacido, luego espiga, cuando el creyente ha madurado o ha crecido, después grano lleno en la espiga, es decir, cuando el fruto ya está maduro, y luego mire, dice, y cuando el fruto está maduro, habla de la madurez espiritual, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado, ¿vale? Entonces este texto es tremendamente maravilloso, nunca lo habíamos visto quizá algunos desde esa perspectiva, pero lo que nos está hablando aquí, que el reino de los cielos es así, es un proceso, desde que la semilla cae en tierra, es un proceso que lleva tiempo hasta que nazca, hasta que crezca, hasta que sea una hierba, hasta que la espiga madure, hasta que el grano esté lleno en espiga y cuando el fruto esté maduro se recoge la cosecha. Entonces, ¿cuál es la clave en este texto? Que la cosecha es producto de un proceso. Entonces, nosotros queremos formar discípulos en la iglesia, tenemos que saber que es un proceso. Entonces, vamos a mirar este proceso. Vamos a mirarlo. Analice las estadísticas. Mire, nunca en la historia del cristianismo se ha convertido tanta gente como en este tiempo, dicen las estadísticas. O sea que estos tiempos son donde la gente más se convierte al Señor. Pero, por el contrario, según las estadísticas, de cada 10 almas que llegan a Cristo, en 10 años solo queda una siendo fiel al Señor. ¿Qué le parece? En 10 años, dicen las estadísticas, de 10 bautizados solamente queda uno. Eso quiere decir que el porcentaje de consolidación es de qué porcentaje? Del 10%. Es decir, que del 100% que llega a la gente, solo podemos consolidar 10%. ¿Y qué pasó con el 90%? Lo perdemos. Entonces es tremenda la puerta de atrás, ¿me entiendes? Está tan grande que por eso es que las iglesias por lo general no están creciendo. El problema no es que no ganamos gente, el problema es que no la podemos retener. Entonces, ¿qué pasaría si usted lograra darle la vuelta a esta estadística? Es decir, que usted pudiera retener el 90% y perder solo el 10%. La respuesta es que tendríamos un crecimiento grandísimo, es decir, que de 10 se apartara uno y perseveran 9. Entonces, ¿sabe cuál es la razón? Mire, observe. Entonces, el porcentaje de consideración es solo el 10%. ¿Y sabe cuál es la razón? Ahí está en la pantalla. Es por falta de un correcto discipulado postbautismal. Lo que pasa es que nosotros discipulamos a la gente solo hasta que se bautiza. Y cuando ya se bautiza, lo soltamos y le decimos, bueno, siga adelante y que Dios lo ayude. Y cuando recibe el Espíritu Santo, pues ahí sí ya lo tomamos en cuenta. Pero ¿qué pasa en ese pedazo de tiempo que para algunos es meses y para otros son años? Estamos perdiendo tiempo valioso de formar a esa persona. Entonces, por eso vamos perdiendo la cosecha. Entonces, la tarea primordial de la iglesia hoy en día es discipular. Tenemos que poner una base y darle importancia a esto. Necesitamos discipular a la gente, porque si no la discipulamos vamos a perder la cosecha y no van a llegar a ser discípulos del Señor. Recordemos lo que Jesús mismo dijo en su palabra, ¿no? La formación del discípulo
debe ser balanceada. Y esto es algo que nosotros nunca hemos escuchado, porque debe haber un balance entre servir en un cargo o en un ministerio y descubrir cuál es su misión en el reino de Dios. O sea, todo hijo de Dios, todo creyente está llamado a cumplir una misión en el reino de Dios, pero también a servir en un cargo o en una iglesia o en un ministerio. Entonces necesitamos nosotros entender ese balance que tiene que haber. Miren lo que el Señor Jesús dijo en su palabra, nosotros lo sabemos muy bien, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa tarea es primordial. No podemos olvidar que tenemos que hacer discípulos. Entonces, por un lado, la tarea de la iglesia es doble, ¿no? Porque por un lado tenemos que ganar a los perdidos, pero por otro lado tenemos que discipular a los salvos, ¿verdad? Entonces, por un lado estamos ganando, pero por otro lado estamos consolidando. Por un lado estamos salvando, pero por otro lado estamos formando. O sea, la tarea de la iglesia es doble. Por eso es que nosotros como pastores enfocados al crecimiento, tenemos que trabajar con esas dos alas. Usted imagínese un avión con una sola ala, ¿para dónde va a ir? O imagínese remar un bote o un barco con un solo remo, ¿para dónde va a ir? Hay pastores o iglesias que se enfocan solo en el crecimiento, pero no disipulan, entonces solamente tienen un remo y por eso es que dan vueltas, crecen, ganan gente, pero la pierden. Entonces no está habiendo un crecimiento sostenible. Por el contrario, hay ministerios que se enfocan solo en el discipulado, entonces la gente está bien madura, bien adoctrinada, están bien fortalecidos en la palabra, pero en cambio no tienen crecimiento, no están ganando gente, están los mismos siempre. Los eventos son entre ellos, con ellos y para ellos. Las fiestas son entre ellos, con ellos y para ellos. Si me estoy explicando, ¿verdad? Porque está enfocado solamente hacia el grupo que tiene, entonces está solo discipulando, está cuidando lo que tiene, pero en cambio no tiene una estrategia de crecimiento para ganar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr nosotros? Un balance. Recuerda esa palabra, un balance entre el ganar y el consolidar. O sea, usted tiene que tener dos remos. Por un lado, está remando para ganar almas y por otro está remando para retener, para consolidar, para formar. Entonces, el propósito de la escuela de discipulado, ¿cuál es? Mire ahí la pantalla. Debemos poner fundamentos y tenemos que poner conocimiento de la palabra para que la gente alcance su madurez en la vida cristiana, para que lleguen a convertirse en grandes ganadores de almas. Un pastor que está enfocado en ganar las almas para Cristo, él produce que la iglesia también se enfoque en ganar almas para Cristo. La visión del pastor se contagia a la visión del liderazgo. Entonces, de la misma manera, cuando el pastor y la iglesia tienen la visión de ganar las almas de su ciudad, la gente que está discipulándose terminan convirtiéndose en ganadores de almas. Entonces, ese es el propósito de la escuela de discipulado. Mire, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo realizar un correcto discipulado? Lo hace una vez a la semana, lo hace una vez al mes, se abre un estudio de 3 meses, hace discipulado de una semana intensiva, hace un seminario de discipulado. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Porque de discipulado se ha hablado mucho. Ustedes seguramente que lo han hecho o han participado o han oído. Talleres de discipulado, la semana del discipulado, cursos de discipulado. Pero la pregunta es, ¿cómo realizar un correcto discipulado? Porque sabemos que es necesario, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es un programa en el año, es un evento cada 3 meses, y si no se le ocurre al comité de misiones, usted como pastor, ¿qué va a hacer? Si al comité de misiones no se le ocurre una escuela de discipulado, usted como pastor, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, todas esas preguntas son importantes, ¿vale? Segundo, ¿cómo establecer una escuela pro y post bautismo? Es muy importante. Es decir, ¿cómo vamos a establecer una escuela de discipulado que sea pro-bautismal, es decir, antes de bautizarse, y post-bautismal, es decir, después que se bautizan? Entonces, nuevamente, ¿no? La pregunta no es si lo hacemos o no lo hacemos. La pregunta es cómo lo hacemos. Entonces, para eso estamos aquí. Vamos a aprender. ¿Cómo discipuló Jesús? Número 1, Hechos 1:1. Jesús comenzó a hacer. La enseñanza más grande de un líder
no es lo que dice, sino su ejemplo. Miren, los 12 discípulos del Señor Jesús fueron entrenados y fueron discipulados durante 3 años y medio aproximadamente, donde el Señor vivió con ellos. Es por eso que el pastor tiene que entender que ese 20% de gente, ese puñado de personas, él le tiene que dedicarle todo ese pedazo de 80% porque el trabajo es fuerte. Jesús los entrenó, los discipuló, les enseñó, les dio ejemplo. Él estuvo en medio de ellos. Jesús no era una persona que ordenaba, hagan esto, hagan lo otro, vayan para allá, vayan por aquí, hagan así. No, él estaba con ellos dándole ejemplo. Cuando ellos no podían hacer algo, él lo hacía. Le trajeron un endemoniado a los discípulos y ellos no pudieron echarlo y Jesús le dijo, tráiganlo para acá. Y frente de ellos reprendió al demonio y el enfermo quedó libre, ¿no es cierto? Entonces, es decir, él estaba dándoles ejemplo. El pastor tiene que entender eso, que el discipulado efectivo no es solamente teórico, tenemos que aprender a dar ejemplo también. Ahora, Jesús les enseñó con palabras, pero también les enseñó con ejemplo. Porque del otro lado está el extremo, ¿no? Es decir, ahora vamos a dar ejemplo, pero nunca enseñamos. Hay, por ejemplo, personas que piensan así. Dicen, no, yo no enseño, yo doy ejemplo para que aprendan, ¿verdad? Pero Jesús dio ejemplo, pero también les enseñó. La Biblia dice, Jesús les habló diciendo. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces Jesús hacía y también enseñaba con palabras. Entonces el pastor tiene que aprender también ese principio de Jesús, ¿no? Punto 2, Jesús los ungió, los empoderó, los entrenó. Entonces, ¿para qué es escuela de discipulado? Para que la gente sea ungida con el Espíritu Santo, para que la gente sea empoderada y para que la gente sea entrenada también. Punto 3, Jesús los envió de 2 en 2 por ciudades y aldeas. Aquí ya vemos la comisión. Es decir, Jesús les enseñó con palabras, les dio ejemplo, los ungió, los empoderó, los entrenó, pero eso no es todo. Él hizo todo eso para finalmente enviarlos. Y el pastor de una iglesia de crecimiento tiene que saber también qué es el propósito final de los que pasan por escuela de discipulado. Si ellos se están preparando, ellos están viendo el ejemplo, ellos están recibiendo palabra, están recibiendo entrenamiento, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito final? No es darles un certificado bonito solamente, no. Ellos tienen que ser enviados. Por eso es que el pastor tiene que tener una estructura celular, una estructura de grupos de amistad en su iglesia. ¿Para qué? Para que pueda enviar a la gente. Porque si usted prepara a alguien y no lo envía, él se queda con todo ese conocimiento y no puede él producir. Pero si usted prepara a la gente y lo envía, entonces va a haber resultados. Muy bien. Entonces, esa es la introducción de la escuela de discipulado, o sea, por qué y para qué hacer escuela de discipulado. Entonces, vamos a terminar desarrollando los niveles. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo usted va a establecer su escuela de discipulado? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que aprender para establecer una escuela de discipulado de manera correcta? ¿Vale? Entonces, vamos a mirar. Para tener un seguimiento formativo, de un discípulo, hemos estructurado una escuela de discipulado que nosotros llamamos la escuela de discipulado SER y tiene 5 niveles siguiendo los propósitos de la estrategia de Jesús. Entonces, estos cinco niveles de discipulado lo vamos a ver hoy, ¿vale? Primeramente, recordemos que son 5 niveles de discipulado. Siguiente punto, 2 meses dura cada nivel, ¿vale? Siguiente, 16 lecciones de doctrinas y disciplinas están preparadas para cada nivel. Es decir, cada nivel dura 2 meses y en cada nivel damos 16 temas. ¿Vale? El primer nivel, llamado nacer, es pre-bautismal y los siguientes 4 niveles son post-bautismal. Entonces, sí están viendo cómo el discípulo se bautiza después de recibir sus primeras enseñanzas del nivel nacer, pero luego viene lo más fuerte. Es decir, para nosotros no termina el proceso con el bautismo.
No, para nosotros el bautismo es una parte importantísima, pero de ahí en adelante viene una parte fuerte de formación y eso es lo que logra que la gente madure, que la gente se afirme, que la gente crezca, que la gente se empodere, que la gente se consolide. Entonces necesitamos hacerlo, ¿vale? Aquí está una imagen, una gráfica de cómo son los niveles, ¿vale? Abajo lo primero dice el ciclo evangelístico. Después de hablar de discipulado, vamos a hablar del ciclo evangelístico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el ciclo evangelístico? Estrategia espiritual, los eventos estratégicos, que dura 2 meses. Luego viene nacer para los nuevos convertidos, 16 temas, 2 meses. Cuando se bautizan, los que se bautizaron en nacer pasan a crecer, que esto es para bautizados en agua, 16 temas, 2 meses. Y luego está madurar para quienes hayan aprobado el nivel crecer, 16 temas, 2 meses. Luego viene multiplicar para los que han aprobado madurar, 16 temas, 2 meses. Dones y ministerios para quienes hayan aprobado multiplicar. Esto es para el liderazgo celular y también para todos los servidores. Igualmente 16 temas, 2 meses. Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo lo que la escuela de discipulado, los niveles que la escuela de discipulado tiene, ¿vale? Entonces aquí estamos mirando el nivel nacer. Y en el nivel nacer, que es el nivel 1, ¿qué enseñamos? Preste atención ahí. Voy a ver si saco un puntero o algo así. Vale, un puntero láser. Ya. Entonces, en el nivel nacer, ¿qué es lo que enseñamos? Aquí está, mire. Enseñamos fundamentos doctrinales de la salvación y la introducción a la vida cristiana. Entonces, aquí ponemos doctrinas fundamentales de salvación. En el nivel 2, ¿qué enseñamos? La nueva vida en Cristo, aprendiendo a vivir en el cuerpo de Cristo en victoria. En el nivel 3, madurar, ¿qué les enseñamos? Los llamamientos, el carácter del discípulo, el servicio en el reino de Dios. En el nivel multiplicar, le enseñamos la estrategia de Jesús, la visión, la estrategia celular y la metodología y hacemos lanzamiento y liderazgo. En ministrar, ¿qué enseñamos? Los dones espirituales, el perfil del servidor, el carácter y el temperamento. Entonces, estos son los temas que se van a impartir en esta escuela, ¿vale? En todos los niveles. Nacer, recordemos, nacer son fundamentos doctrinales de la salvación e introducción a la vida cristiana. Nacer, eso es nacer. Fundamentos doctrinales de salvación, ¿vale? Entonces, en este nivel tenemos 16 lecciones de doctrinas y disciplinas para ser enseñadas a los futuros discípulos desde antes de ser bautizados. Nacer es prebautismal. El nivel nacer tiene como propósito poner bases doctrinales para que el nuevo convertido conozca los rudimentos de la vida cristiana y sobre todo el plan de salvación antes de ser bautizado. Jesús dijo a la gente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, eso es lo que hacemos en nacer. Crecer, vamos con crecer. En crecer enseñamos la nueva vida en Cristo, aprendiendo a vivir en el cuerpo de Cristo, que la gente entienda lo que es la iglesia, lo que es el cuerpo, lo que es vivir en victoria, cómo vencer las pruebas, porque cuando la planta nace es cuando las plagas atacan, entonces necesita protección y aquí es donde la gente va a entender, aprender a vivir una vida en victoria, ¿vale? Es vida cristiana. Después de ser bautizados, el segundo nivel es crecer. Tiene 16 lecciones para formar la identidad del individuo en el cuerpo de Cristo, poniendo disciplinas cristianas en sus vidas para que puedan crecer sanos en el reino de Dios. Debe convertirse en un verdadero discípulo lleno del Espíritu Santo. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nivel 3, esto ya es post-bautismal, esto es después de bautismo, recuerden. Aquí hablamos de los llamamientos, del carácter y del servicio en el reino de Dios. Madurar tiene como objetivo que el creyente madure, ¿no? Valga la redundancia, que madure en sus responsabilidades dentro del reino, para que empiece a servir dando sus primeros pasos como un servidor Timoteo en las casas, ¿no? Es decir, los que están en madurar, los enviamos a las casas como un ayudante, como un Timoteo, como un aprendiz. Entonces ya empieza a activarse en el trabajo celular, ¿se dan cuenta? Es decir, ya pasó a nacer, pasó a nacer, pasó a crecer, pasó a madurar y ahora ya lo lanzamos como un Timoteo, un aprendiz, un ayudante.
ya empieza a dar sus primeros frutos. En los grupos de amistad, ahí es donde él va a hacer las prácticas. Y ahí va a hacer la práctica para ser un verdadero discípulo, recibiendo entrenamiento teórico en la escuela y práctico en la célula. Entonces, no solamente es enseñanza teórica, lo mandamos a hacer las prácticas, a hacer las pasantías en los grupos celulares. Entonces, si usted hace su escuela de discipulado el viernes y la célula hace el sábado, pues el viernes está recibiendo enseñanza teórica y el sábado se va a hacer las prácticas ahí en la célula. ¿Verdad? El lanzamiento de un servidor Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice 2 Timoteo 2:2, esto encarga a hombres que sean fieles, idóneos para enseñar también a otros. ¿Verdad? El nivel 4 es el nivel multiplicar. En este nivel, después de aprobar, madurar y de servir ya como un Timoteo en una célula, el discípulo se sigue preparando en multiplicar para estar listo para multiplicarse como un futuro líder, como un futuro ayudante, como un futuro líder principal de un grupo. ¿Vale? En el nivel multiplicar hay 16 lecciones donde el discípulo se le va a dar un entrenamiento sobre la visión, porque el líder tiene que aprender visión, el perfil del líder, es decir, los requisitos para ser un servidor, un líder, y también va a aprender la estrategia de crecimiento celular. Entonces aquí ya le damos estrategia, aquí ya le enseñamos el perfil del servidor, que tiene que vivir en santidad, tiene que ser bautizado en agua, tiene que recibir el Espíritu Santo, tiene que tener buen testimonio, tiene que ser fiel en su economía, en su vida familiar, en su mayordomía cristiana. Entonces multiplicar es un nivel muy importante, ¿vale? Y luego viene el último nivel, que es el nivel 5, que es el nivel de ministrar. Aquí vamos a enseñarles sobre los dones espirituales, el perfil del servidor, el carácter y el temperamento del servidor. Entonces, todo discípulo, si está aprobado por su pastor, debe ser integrado a servir en el cuerpo de Cristo según el don que Dios le haya dado. Entonces, en este nivel, los discípulos van a aprender a conocer su carácter y a conocer mejor su temperamento y aprenderán también a identificar el don que han recibido de parte de Dios para así servir mejor a Dios en su obra. Entonces ellos aprenden a conocerse mejor. Ellos aprenden que su carácter no es el mismo del hermano que está al lado, que su temperamento es distinto. Ellos aprenden que una persona con temperamento colérico, no porque sea colérico es más que uno con temperamento melancólico. Ellos aprenden que los temperamentos son heredados y que no se los puede cambiar, pero se los puede sujetar, se los puede moldear por el Espíritu Santo. Que el carácter se puede moldear, se puede sujetar, ¿cierto? Entonces ellos aprenden a identificar el don que Dios les ha dado. Para eso se hace una enseñanza, se aplica una encuesta como de 200 preguntas y con eso ellos aprenden a identificar el don en el que mejor tienen para que así aprendan a servir mejor al Señor. Y eso le ayuda al pastor para saber en qué área puede servir a alguien, porque no todos son de altar, no todos son de servicio, no todos son de maestros. Entonces tenemos que identificar cuál es el don, cuál es el talento, el temperamento, el carácter de nuestros servidores para que podamos ubicarlos de una manera que puedan servir al Señor más efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué aprenden ahí? Aprenden a cuáles son los dones de servicio para saber quiénes pueden servir en áreas de servicio, áreas de enseñanza. Aquí podemos quién tiene un don de enseñanza para que sea un maestro de escuela dominical, un maestro de escuela de discipulado. Aquí aprenden sobre los dones sobrenaturales para identificar si Dios le ha dado a alguien un don sobrenatural y puedan ejercer esos dones, ¿vale? Se los pueda utilizar para orar por los enfermos, para atender situaciones que se requieran el ejercicio de estos dones espirituales. También aprenden el servicio de la plataforma, es decir, cuáles son los requisitos del que sirve en la plataforma, de los que están en el altar, cómo se sirve en el altar, qué es el altar, qué representa el altar. Todo eso aprenden ¿dónde? En ministrar. Entonces, con esto tenemos un paquete bien completo, creo yo, de enseñanzas para llevar a alguien desde su nacimiento hasta su maduración y consolidación, pasando por este proceso de discipulado que lo va a ayudar a crecer de una manera tremenda. Miren lo que dice Hechos 6:7 y con esto vamos a terminar. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén
y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué les parece? Que este versículo se haga también realidad en nuestras congregaciones y que el Señor nos ayude grandemente. Quiero recordarles también que pronto vamos a tener un libro que son 80 temas, 5 niveles para tu escuela del discipulado. Porque quizá alguien puede decir, bueno, yo quiero enseñar, ¿pero qué enseño? Bueno, usted puede enseñar lo que Dios le dé, puede usted enseñar los temas que usted tenga disponibles, ¿vale? Pero también nosotros vamos a elaborar un material para los que deseen enseñar estos temas que estamos nosotros dando, 80 temas. Entonces son los temas del discipulado. Así que les agradezco nuevamente a todos por su tiempo, que Dios los bendiga y abrimos el panel para las preguntas. Gracias.